¿sabes? No habíamos empezado ni siquiera proteínas aquí. No, aquí estaba pendiente. Vamos a hablar sobre las segundos precursores de macromoléculas llamadas aminoácidos. Y los aminoácidos son quienes van a dar como origen a las proteínas. De los aminoácidos están formados aproximadamente 20 que son capaces de formar proteínas. 10 de esos aminoácidos son esenciales y 10 son no esenciales. La estructura de un aminoácido está formada por un grupo carboxilo, un grupo amino unido a una cadena radical o una cadena lateral, como usted quiera llamar. Dale la siguiente, por favor. Entonces, las funciones principales de un aminoácido es, 1, obviamente ser el precursor de las proteínas. 2, una fuente que puede generarse a partir de ellos lípidos y glucosa. Número 3, van a ser capaces de estar disponibles para formar otros compuestos nitrogenados. Y finalmente, ser una fuente energética en caso de que nuestro cuerpo haya agotado las demás reservas energéticas. Dale la siguiente. Entonces, los aminoácidos pueden clasificarse de 3 maneras, o según su cadena lateral, o según la polaridad que tiene esa cadena lateral, o según el punto de vista nutricional. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Próximo. Entonces, de acuerdo a la clasificación estructural, obviamente si de los dos extremos, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo persiste en todos los aminoácidos, entonces vamos a tener nosotros como resultado que la cadena radical es la que nos va a decir cuál es la característica estructural de ese aminoácido. Entonces vamos a tener clasificación en alifáticos, y dentro de ellos va a estar la glicina y la alanina. Vamos a tener los de cadena ramificada, dentro de ellos la valina, la leucina y la isoleucina, los que tienen alcohol en su estructura, como la serina y la treonina, los que son aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina, los que son azufrados, como la cisteína y la metionina, las amidas, como la asparagina y la glutamina, los cíclicos, como la prolina, los básicos, la arginina, la histidina, y dentro de los ácidos vamos a tener el ácido aspartico y el ácido glutámico. Entonces, dale la siguiente. Cada uno de esa clasificación estructural al mismo tiempo se va a subclasificar dependiendo de la polaridad que tenga ese aminoácido. Entonces, en base a eso, vamos a tener aminoácidos que van a ser apolares o hidrófobos y aminoácidos que van a ser polares o hidrofílicos. Les recuerdo que el término apolar se refiere a que no poseen carga eléctrica. Y dentro de eso que no poseen carga eléctrica se llaman hidrófobos porque quiere decir que su relación con el agua es mala. Al contrario, se pueden disociar más fácilmente en un medio que sea lipídico. En el caso de los que son hidrofílicos o que son polares, son todo lo opuesto a los hidrófobos, y a su vez se pueden subclasificar en neutros, en básicos y en ácidos. Entonces, de los 20 aminoácidos que mencionamos, los que son apolares va a incluir la valina, la alanina, la prolina, la fenilalanina, la isoleucina, el triptófano, la metionina, la cisteína, la glicina y la leucina. Y dentro de los que son hidrofílicos están los neutros, como la asparagina, la glutamina, serotonina, treonina y tirosina. Los básicos, como son la lisina, la arginina y la histidina.
y los ácidos como son el aspartato y el glutamato. Dale el siguiente. Entonces vemos la estructura. Eso es una estructura alifática. Vemos como en el extremo del lado derecho, ahí está un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y a un oxígeno de grado simple, y eso es el grupo carboxilo. Vemos cómo el resto de la cadena está formado por CH3 en la parte superior del lado izquierdo, y cómo en el extremo vemos el grupo amino. Y eso permite que entonces clasifiquemos en alifáticos a la leucina, a la isoleucina, a la valine y a la alanina, y a la glicina por el otro lado también. Entonces, en cuanto a los hidroxilados, usted está notando que en los hidroxilados vamos a tener el grupo amino y el grupo carboxilo como en las demás estructuras, pero estamos viendo un grupo alcohol que está extra en esa estructura. Donde usted lo ve, en la treonina, vemos que en la parte, lo más arriba que tiene es un grupo alcohol, y en la serina está en la parte de arriba, pero en la parte de extremo hacia la izquierda. Y esos son los aminoácidos hidroxilados. Próximo. En cuanto a las aminas, recuerde que el término amina se refiere a un grupo NH2. Entonces vamos a ver que tanto la glutamina como la asparagina vemos el grupo carboxilo en su posición inicial, el grupo amino en su posición inicial, y una vez que se forma la estructura del CH3, vemos que en algún punto de la estructura vamos a ver una conexión de un grupo NH2, que es parte de las amidas. Próximo. En cuanto a los aromáticos, no hay que hablar tanto, están viendo que son estructuras formadas por ciclos, por estructuras cíclicas o anillos bencénicos que pueden constituirlo, y eso hace la diferencia entre estos tres aminoácidos de los demás aminoácidos que existen: tirosina, triptófano y fenilalanina. Dale la cita. En cuanto a los cíclicos, la prolina es el ejemplo más práctico de ello. Obviamente, a diferencia de un anillo bencénico, esto no es un anillo cerrado, es un anillo de continuidad que la estructura, para poder culminar con la carga eléctrica necesaria, lo que hace es que se gira. Y eso es un aminoácido cíclico. Próximo. En cuanto a los azufrados, noten ustedes que el grupo azufre en la cisteína, ese es SH que está arriba, y en la metionina vemos como en la parte superior también tenemos un grupo azufre. Y esa es la característica esencial de los aminoácidos azufrados. Próximo. Entonces, dentro de los básicos vamos a tener que van a tener un doble grupo carboxilo. Todos los aminoácidos que son básicos. Perdón, un doble grupo amino. Vemos que hay un grupo amino en la parte superior de la arginina del lado izquierdo, igual como lo tiene la estructura básica. Vemos que en la histidina vemos el grupo básico del grupo amino, pero vemos que en la estructura cíclica que estamos viendo en el caso de la histidina se forma un grupo amino también. Y finalmente en la lisina vemos que en la parte superior, cuando finaliza la cadena, también tiene otro grupo amino. Entonces el grupo amino le da la característica a la lisina, a la arginina y a la histidina de ser aminoácidos de tipo básico. Próximo. En cuanto a los aminoácidos que son ácidos, van a tener un doble grupo carboxilo, y por esa razón está el ácido glutámico y el ácido asparto. Tenemos a la derecha el grupo carboxilo, que le da las características funcionales a las proteínas y a los aminoácidos, y vemos que en estos casos los dos aminoácidos tienen en la parte final de su estructura un grupo carboxilo. Entonces, considerando la estructura polar y considerando las características estructurales, dentro de los que son alifáticos, los que son de cadena ramificada y los que son hidroxilados o con grupo alcohol van a ser no polares, incluyendo también los aromáticos, para que no haya duda de eso.
Entonces, de los que son polares o que tienen carga eléctrica, van a estar los azufrados, las amidas, los que son cíclicos, se consideran no polares, los ácidos y los básicos. Para que no haya duda, pueden tomar una fotografía de eso, cualquiera lo va a mandar al final de la clase. Próximo. Entonces, la última clasificación que nos falta es la clasificación de acuerdo a la clasificación nutricional. ¿Y a qué se refiere eso? A que de los 20 aminoácidos que mencionamos que estructuran proteínas o que se encargan de formar proteínas, tenemos 10 aminoácidos de esos que son capaces de formar proteínas y que nuestro cuerpo los sintetiza de manera natural. O sea, que nosotros no necesitamos obtenerlo de ningún lado porque nuestro cuerpo los produce. Y esos aminoácidos se llaman aminoácidos no esenciales. De los aminoácidos que son esenciales, se refieren a aminoácidos que nuestro cuerpo de alguna manera debe obtenerlo para nosotros poderlo utilizar. Y eso también son 10. Siempre les recomiendo que, dadas las circunstancias, prefiero que ustedes se aprendan uno de los dos grupos, o los que son indispensables o los que no lo son, para que los otros 10 que falten, usted los clasifique en el siguiente grupo. Y así no se va a tener que aprender los 20 aminoácidos. ¿Alguna pregunta de todo esto que he dicho? Dale la siguiente, por favor. Entonces, todos los aminoácidos tienen diferentes características. Las más importantes de ellas son los switterions, la ionización de esos aminoácidos y el pH isoeléctrico. El término switterions se refiere a que son anfóteros, o sea, que van a tener las características de tener un lado ácido y otro lado básico, y eso hace que tengan hasta cierto punto algún grado de neutralidad. Obviamente, recordarles que a pesar de que todos los aminoácidos son switterions, hay un porcentaje de ellos que, debido al hecho de que cómo está su cadena radical, entonces van a tener más o menos características. Por ejemplo, aquellos que tienen una cadena radical ácida, pues obviamente van a ser más ácidos. Aquellos que tienen una cadena radical que es básica, obviamente van a ser más alcalinos, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la ionización, ustedes saben perfectamente que el término ionizar se refiere a la capacidad que tiene una sustancia química de poder liberar todas sus moléculas o todos sus átomos en un medio. Entonces, los aminoácidos pueden ionizarte dependiendo de la relación que exista entre el pH del medio donde ellos están y, vamos a decir, la pKa o la constante de disociación del ácido o del aminoácido. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Si el pH del medio es mayor a la constante de disociación del aminoácido, entonces tienen una gran capacidad para disociarse. Si el pH es menor a la pKa, entonces no van a tener la capacidad de disociarse. Si el pH y la pKa son iguales, entonces vamos a tener la misma proporción de capacidad para disociarse y la misma capacidad para no hacerlo. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, seguimos. Dale a la siguiente. Entonces, una de las características, no voy a detallar, pasa a la fase de ionización, que no voy a hablar de eso, para ganar tiempo, que quiero irme directamente al pH. Dale atrás. Ok. Entonces, en cuanto al valor del aminoácido con relación a su pH, recordarles que aunque tienen cargas eléctricas negativa y positiva, obviamente eso da lo que se llama una carga neta de cero, porque en proporción según la estructura de un aminoácido, como tiene un grupo eléctrico que es ácido y el otro básico, entonces eso hace que el pH se mantenga isoeléctrico o que las cargas se igualen a cero, para que no haya dudas en ese sentido. Próximo. Le dije, dicho sea de paso, les mencioné a ustedes hace un momentito que se va a mantener en cero, obviamente considerando que el aminoácido no tiene más grupos que le aumenten la acidez o la alcalinidad. Por lo tanto, aquellos aminoácidos que van a tener una característica de ser, de tener más grupo carboxilo o más grupo amino o de ser aromáticos, entonces obviamente esos van a tener un pH diferente. Pero la mayoría de los aminoácidos tienen la característica de que van a tener un pH neutro. Entonces, en cuanto al pH y la concentración, la mayor parte de los aminoácidos van a ser switterions, o sea que van a tener un mayor número de carga eléctrica y cuyo pH va a estar más o menos entre ligeramente ácido hasta bastante alcalino, que es un pH que supera los 10, o un pH ácido que va como entre 3 y 4 más o menos. Próximo. Entonces, se le llama aminoácidos derivados aquellos aminoácidos que usted lo puede obtener a partir de otro aminoácido. En este caso, la prolina nace la hidroxiprolina, de la lisina nace la hidroxilisina y de la cisteína nace la cistina. Entonces, estas formas que básicamente son creadas tienen una función determinada, pero no forman parte de los aminoácidos esenciales que mencioné porque estos se obtienen a partir de la degradación de otro aminoácido o a partir de la modificación estructural de otro aminoácido. Próximo. Hay aminoácidos que también no forman proteínas, o sea, tienen una función sumamente importante en nuestro cuerpo, pero su estructuración no es tan suficiente para que se formen proteínas. Dentro de ellos vamos a ver que la alanina, por ejemplo, que tiene importancia biológica, genera grandes cantidades de coenzima. La metionina, que vamos a obtener de ellos a partir de homocisteína. Los elementos como arginino succinato, la citrulina y la el arginino citrulinato, la citrulina y la ornitina forman parte del ciclo de la urea, que es un ciclo sumamente especial para nosotros, pero tampoco son capaces de formar proteínas. Está la carnitina, que se convierte en un transportador sumamente importante de lípidos hacia el interior de la célula. Y está el GABA, o ácido gamma-aminobutírico, que es un aminoácido muy especial y que funciona como el principal neurotransmisor inhibitorio que existe en nuestro cuerpo. Preguntas. Entonces, recordarles que de estos aminoácidos que estamos mencionando, que no son capaces de formar proteínas, pero que tienen importantes funciones, mencionamos ahí a la betalanina, mencionamos el ácido gamma-aminobutírico o GABA, mencionamos a la carnitina como transportadora, la homocisteína como parte de la vitamina B12, el arginino succinato, la citrulina y la ornitina, que forman parte de la estructura del ciclo de la formación de la urea. Próximo. Entonces, hablando un poco sobre la importancia de la unión de un aminoácido con el siguiente, el enlace que se encarga de formar las proteínas se llama enlace peptídico. Y este enlace se va a encargar de unir al grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro aminoácido.
y esto es lo que se llama amida sustituida. Entonces, este enlace peptídico le da la característica de ser una macromolécula a los aminoácidos unidos para formar proteínas, hacen que este enlace se mantenga altamente rígido. Quiere decir que se puede violentar cualquier parte de la proteína, excepto la cadena inicial, que es la que está formada por aminoácidos, unido a todos por enlace peptídico. Entonces, algo importante también es que cuando ustedes vieron monosacáridos, vieron que existen diferentes planos para hacer las estructuras, pero en el caso de las proteínas, solo tenemos un solo plano. Dale a la siguiente. Entonces, una proteína se va a formar a partir de 20 aminoácidos. Mientras tanto, ¿cómo se clasifican cuando la cantidad de aminoácidos de ahí son menos? Dipéptidos 2, tripéptidos 3, tetrapéptidos 4, pentapéptidos 5, hexapéptidos 6, heptas 7, octa 8, nona 9, deca 10. Y a partir de 10 hasta 20 aminoácidos se llaman polipéptidos. Después de 20, proteínas. O si son polipéptidos, pero resulta que tienen un peso que supere los 20.000 kilodaltons, entonces se van a considerar proteínas. ¿Hay alguna pregunta? Y así ahorita después yo voy escribiendo en mi cuaderno todo lo que los puntos que ella dijo. Para grabar la videoconferencia. Entonces, obviamente, para poder hacer la clasificación de la nomenclatura de un aminoácido, necesitamos que usted se aprenda las terminales, que son las primeras 3 letras de cada uno de los aminoácidos. No sé si porque imagínense que la constituyan 50 aminoácidos y que usted no se sepa los nombres de cómo se resumen, le va a dar trabajo. Entonces, la nomenclatura es que se empiezan a unir los aminoácidos tomando en consideración que con quien se va a unir va a ser las primeras 3 letras. Por ejemplo, la cadena que estamos viendo ahí, tirosina, glicina, fenilalanina y leucina. Bien, eso no es tan difícil de recordar. ¿Hay alguna pregunta? Señora, yo estoy preocupada con este grupo. Porque siempre de 40 y pico de estudiantes, nadie pregunta nada. Entonces, yo no sé si ustedes me entienden o si es que están en la luna. O yo no sé. Bueno, venga. Maestra, por lo menos yo estoy entendiendo. Maestra, yo entiendo que usted explica muy bien. Bueno, ojalá que sea eso, mis hijos. Dale en el siguiente. Dice Benjamín que todo se entiende. Entonces, una vez que se forman más de 20 aminoácidos unidos, que empezamos a formar proteínas, a través del enlace peptídico, las proteínas son las mayores macromoléculas en diversidad, en estructura y en función. O sea, que prácticamente quien más variedad tiene de todo son básicamente las proteínas. Pásala. Entonces, estas proteínas se van a clasificar según la estructura química que tienen, según la forma que van a obtener y además de eso, según la solubilidad. Y se van a separar en proteínas simples o proteínas conjugadas, de acuerdo a su composición química. Entonces, de acuerdo a su composición química, en simples o en conjugadas. Simples, cuando están formadas por solo aminoácidos. Conjugadas, si en su estructura van a tener más cosas. Entonces, dentro de las conjugadas,
vamos a tener las nucleoproteínas, que usted la va a escuchar mucho, especialmente cuando escucha hablar sobre ácido úrico, porque tiene mucha inferencia en el hecho de que las nucleoproteínas se destruyan con facilidad. Las metaloproteínas, que son aquellas que van a tener la capacidad para transportar hierro. Las hemoproteínas, que van a transportar el grupo M, que más realmente tienen aspecto con relación a citocromo. Están las glucoproteínas, que dentro de ellas están las inmunoglobulinas, que ustedes la han escuchado, IgA, IgG, IgM. Están las lipoproteínas, que van a transportar los lípidos desde las diferentes partes de nuestro cuerpo, como el intestino o el hígado, hacia otros tejidos. Y están las fosfoproteínas, como lo que es la enzima glucógeno fosforilasa, que se encarga de agregar una molécula de fósforo al glucógeno para que éste se mantenga inactivo dentro del tejido muscular y dentro del hígado. Entonces, las conjugadas es porque tienen, además de tener la estructura básica del colesterol, van a tener esa otra estructura. En cuanto a las simples, se van a clasificar también de acuerdo a su forma en estructuras fibrosas, que son las que van a obtener gran cantidad de respuesta debido a que se usan para la parte estructural. Y el ejemplo de una proteína fibrosa está la elastina, está la queratina, está el colágeno, pero también está el fibrinógeno, que es una proteína especializada que actúa en la coagulación. Vamos a tener a las proteínas globulares, que son las que tienen una forma esfenoidal o esférica y que generalmente tienen una función dinámica, o transportan una cosa o la otra, o mantienen el control de la presión coloidosmótica dentro del vaso sanguíneo, etc. Entonces, dentro de esas proteínas que son globulares están la albúmina y la globulina, y además de eso están las histonas, que usted la va a ver en los ácidos nucleicos como una operonas sumamente importante, o proteínas que se encargan de proteger y de evitar cambios bruscos en el pH. Están las proteínas transmembranales, que son las que se atraviesan de una membrana celular a las siguientes. Están las proteínas asociadas a receptores adrenérgicos y a canales iónicos. Están los receptores hormonales y los neurotransmisores. Y finalmente están aquellas lesiones que pueden dar como, o vamos a decir, aquellas proteínas que pueden dar como curso a las afecciones del ADN. Y para eso se requieren factores que tienen que ver con la transcripción. ¿Hay alguna pregunta? Dale la próxima, por favor. Entonces, las proteínas, de acuerdo a la clasificación que mencionamos ahora sobre su forma, las globulares pueden ser proteínas que son solubles en cualquier medio y que ya le dije a ustedes ya que pueden, además de viajar en un medio muy líquido, pueden tener la facilidad de estar en un medio acuoso. En cuanto a las fibrosas, estas sí van a ser altamente insolubles, no se pueden mezclar en todos los ambientes. Estamos hablando de espacio físico donde deben estar las proteínas. Estas van a tener polímeros, o sea, uniones de aminoácidos bastante extensas, y van a tener la característica de que las proteínas fibrosas suelen formar mallas para que se mantengan protegidos el medio externo del medio interno. Las proteínas transmembranales, que generalmente, como mencioné, son proteínas que van a ocupar más de una capa de la membrana celular, y estas se van a convertir en como el canal para que ciertas sustancias que son insolubles en agua y que no pueden pasarse a través de las formas habituales, pues permitan la comunicación. Y están las proteínas de unión, que son las proteínas, como mencioné, las histonas, que interfieren directamente con la transcripción del ADN. Próximo. Pero una pregunta respecto a solamente entonces es la globulares que son solubles, las demás son insolubles.
Sí, todas las demás son insolubles. Solamente las clovulares tienen la característica de ser solubles. Recuerden que el término solubilidad se refiere a si pueden moverse a través de la sangre o no. ¿Por qué? Porque recuérdense que el principal medio de transporte de nosotros es la sangre y que ese contenido es altamente con agua. Entonces, cuando se refiere a solubles, se refiere a que son capaces de moverse en la misma agua. Bien. Ok. Benjamín, usted preguntó algo que yo no comprendo mucho su pregunta, pero la voy a leer para ver si es que hay un problema en la pregunta o quizá una mala interpretación de lo que yo dije. Que ha entendido casi todo menos... Creo que no te entiendo. Menos, también lo dice que no se entiende. Sí, entendí todo. Menos de 20 enlaces es polipéptidos. Si tiene menos de 20, pero es muy grande, es considerada proteína. Si tiene más de 20 enlaces peptídicos, es proteína. No son enlaces, son aminoácidos. Si tiene menos de 20 aminoácidos con un peso superior a 20.000 kilodaltons, entonces esos aminoácidos en común se considerarán proteínas. Ahora, si la estructura de la proteína tiene más de 20 aminoácidos, no es un polipéptido, es una proteína como tal. Y de 10 a 20 se va a considerar polipéptidos independientemente del peso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en vista de que asimismo como del punto de vista estructural, del punto de vista de solubilidad, desde el punto de vista de la funcionabilidad y la estructura, nosotros podemos también clasificar a las proteínas en una gran variedad. Por ejemplo, pueden ser catalizadoras, como lo son las enzimas, que ya imagino que lo vieron en el laboratorio. O sea, son productos que serían un producto de reacción química. Vamos a tener la capacidad de ser transportadoras y el mejor ejemplo de eso es la albúmina, que se encarga de transportar CO2 y oxígeno. Pueden ser protectoras, como son las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que es lo que se conoce como IgG e IgM. Y esas inmunoglobulinas lo que hacen es que tras nuestro cuerpo exponerse a múltiples patógenos, crean anticuerpos contra o armas contra ese agente agresor para que no vuelva a ocurrir. O sea, como usted tiene IgM, porque nuestro cuerpo está creando defensas. Van a ser reguladoras, como son las hormonas. La mayor parte de las hormonas son proteínas. Si usted no sabe cuál es la característica de una proteína, usted la mayoría la puede pegar porque la mayoría de las hormonas lo son. Contráctiles, porque en el músculo estriado esquelético y cardíaco existen unas proteínas especializadas que se encuentran en la parte del centro que producen contracción efusiva de los músculos, así que también son la actina y la miosina, parte de lo que es la clasificación funcional de las proteínas. Son receptoras y ustedes recordarán que un receptor es como un tipo de proteína especializada que se encuentra en la superficie de membranas de una célula para poder modular las cosas que entran a esa célula o no. Son estructurales y ya mencioné que hay una gran cantidad de esas proteínas fibrosas que van a formar estructura, como es el colágeno, la elastina, es la melatonina, etc. Y la parte energética la dejo reservada, como les mencioné a ustedes, cuando nuestro cuerpo debe utilizar a las proteínas como una fuente energética, es cuando ya ha agotado las reservas que tiene de carbohidratos y de lípidos. Próximo. Maestra, una pregunta. Entonces, ¿las proteínas serían un recurso de energía inmediata o de reserva? ¿Qué yo le acabo de decir? ¿En cuáles condiciones nosotros podemos utilizar a las proteínas? En reservas, maestra. Nos fuentes de reserva. No, yo no dije que de reserva tampoco, señores. No me malinterpreten. Yo dije, recuerden que para ser fuente energética tendría nuestro cuerpo que haber agotado todas las fuentes de carbohidratos y de lípidos. Por lo tanto, cuando una proteína es utilizada como fuente energética para nosotros,
no es en estados de salud, son en estados de enfermedad. Pero es un deber decirlo porque en algún momento de la vida muchos de nuestros cuerpos pueden utilizar las proteínas como una fuente energética, pero ni siquiera es una fuente de reserva. O sea, cuando nuestro cuerpo usa la proteína para comer, es porque algo muy malo le está pasando. Pero nuestro cuerpo Ok, maestra, eso es lo que me quería aclarar. Que usted me aclarara eso. Gracias. La proteína solo se usa cuando el cuerpo pasa de 4 días sin ingerir. No. Las proteínas pueden ser utilizadas bajo algunas circunstancias, que no son solamente 4 días sin comer. Porque usted puede tener un cuerpo rico en grasa, y mientras el cuerpo tenga grasa, va a seleccionar, a preferir, es la palabra que voy a utilizar, Benjamín, a las fuentes lipídicas como fuente de primera línea energética. Entonces, ahora bien, el cerebro por sí solo, de por sí, el cerebro puede utilizar cierta cantidad de aminoácidos para transformarlos en glucosa si nuestro cuerpo está en un periodo de inanición muy prolongado o falta de alimentación. Pero vuelvo a decir, si el cuerpo tiene que seleccionar algo diferente a los carbohidratos para poder obtener energía, siempre va a seleccionar los lípidos. Así es como usted dice, los cuerpos cetónicos van a darle energía al cerebro, pero los cuerpos cetónicos son un producto de degradación de un ácido graso. Por lo tanto, generalmente nuestro cuerpo va a transformar los lípidos hasta glucosa para que el cuerpo obtenga su energía. Así que no son 4 días. Al contrario, la inanición debe empezar como entre el 7º día sin comer, más o menos. ¿Usted se imagina que se empezara la mano al 3er día? Toda la gente que estuvo en Turquía, almacenada debajo de esos escombros, incluyendo niños y animales, hubiera muerto si nuestra gluconeogénesis se activara nada más al 3er día. Preguntas. Entonces, cuando, el término inanición se refiere a un organismo que tiene más de 72 horas sin comer. Mientras usted está menos de 72 horas, no se llama inanición, se llama ayuno. Inanición es que definitivamente el cuerpo haya agotado todos los mecanismos de disregulación para obtener carbohidratos. Eso es ayuno. Ahora, una vez que se han agotado todas esas fuentes, que ya el cuerpo no tiene nada que utilizar, entonces entramos en inanición. Entonces, una cosa importante con relación a las proteínas, y es que a diferencia de las demás moléculas, ya sean los carbohidratos o ya sean los lípidos o ya sean los ácidos nucleicos, las proteínas tienen un carácter tridimensional. O sea, van a tener diferentes tipos de estructuras y estas estructuras permiten que la proteína vaya adquiriendo funciones y fortalezas. Entonces, para que una proteína se convierta en tridimensional, va a necesitar un sitio específico de unión. Eso básicamente se refiere al hecho de que los aminoácidos que la constituyen sean lo suficientemente, vamos a decir, comunes y adaptables para que se integren al sitio de unión para una molécula. Número 2, que como mencioné, la estructura tridimensional va a medir la función que va a tener esa proteína. O sea que sin esa estructura tridimensional, nuestras proteínas solamente serán un acúmulo de aminoácidos. Algo importante es que les mencioné a ustedes que la estructura primaria es una estructura que es bastante rígida y que es una estructura que está formada por los aminoácidos mediante un enlace que es de tipo peptídico. Entonces, luego de que esa estructura se forma, hay otras estructuras que vamos a ver en detalle ahora, que son estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, que le permiten un grado de flexibilidad a la estructura molecular de una proteína para que
esta pueda hacer ciertas funciones. Sin embargo, la parte de la rigidez es formada por la cadena inicial. Entonces, tomando en consideración este proceso, cuando nuestro cuerpo le quita la función o modifica una de las partes de la estructura, entonces se le quita la parte funcional, pero se mantiene la parte de la unión de los aminoácidos. Y aportando y analizando a ese comentario que acabo de mencionar, el hecho de que una proteína sea dañada o sea degradada, básicamente, cuando cumple su tiempo de vida, lo que se pierde es la característica última que le daba la parte funcional. O sea que, si por ejemplo una proteína cualquiera suele ser degradada en el tiempo completo, le tocaban 100 días de vida a la proteína, y la proteína se encargaba de formar una estructura de una célula. Entonces, una vez que esa proteína cumple su tiempo de vida, se descompone la estructura terciaria o cuaternaria o secundaria que le daba la parte funcional a esa proteína. Pero sus cadenas de aminoácidos se van a quedar intactas. ¿Para qué? Para que si nuestro cuerpo requiere algo del pool de aminoácidos que se acumula adentro del hígado, entonces va a tener una gran disponibilidad a través de esa estructura. ¿Hay alguna pregunta? Siguiente. Entonces, esas son las 4 estructuras o 4 niveles que vamos a tener de las proteínas. El primario, uno de los aminoácidos. En el secundario vamos a tener como una especie de giro espacial en base a lo que es el grupo funcional o la estructura funcional que coordina ese aminoácido o esa proteína de por sí. El tercer nivel, que es un plegamiento, y a partir del tercer nivel podemos tener funciones altamente definidas. Y el cuarto nivel se va a formar como una especie de bola de pelo, donde tú no sabes en qué punto empezó la proteína o en qué punto terminó esa cadena. Lo que sí es que es la que le da la característica funcional a todas las proteínas que hemos estado viendo. Denme un segundo, por favor. Voy a silenciar el micrófono. Ok, disculpen, seguimos. Entonces, dale la próxima. Ya hemos hablado bastante sobre el nivel primario, no vamos a volver a mencionar lo mismo. Algo específico que voy a mencionar es que el nivel primario, como es uno de aminoácidos, tiene el enlace peptídico ahí. Hay un término que se llama codón, no sé si lo recuerdan, creo que es química inorgánica que lo mencionaba, o química orgánica. El tema es que la palabra codón se refiere a como un indicador del orden en que se debe producir una cadena de aminoácidos. O sea, si yo en una fiesta quiero hacer una ronda, una fila, pero, o sea, hacer una ronda de baile, pero con una fila, entonces yo me pongo en la parte de delante para que todo el mundo se me adhiere y yo me pueda integrar de manera eficaz. Entonces, eso básicamente, ese codón de iniciación está justamente activado para el nivel primario. Próximo. Entonces, en el nivel secundario, ojo, pregunta de examen. Lo que se encarga de unir a la cadena de aminoácidos en el segundo nivel es los puentes de hidrógeno. Hay que tener en cuenta algo significativo, y es que una vez que se forma una estructura secundaria de las proteínas, vamos a tener que una cadena de aminoácidos consecutiva va a obtener otra con las mismas características
y a través de puente de hidrógeno ambas cadenas se mantienen unidas entre sí. Y existen entonces 3 tipos de estructura del segundo nivel: la que es alfa hélice, la que es plegada y la que es la conformación beta o triple del alfa hélice. Entonces, en cuanto al alfa hélice, es el enrollamiento sobre sí mismo de la cadena polipeptídica. En el que es de hoja plegada, o que se llama conformación B, es la que dos de la estructura de las dos, vamos a decir, cadenas polipeptídicas, que van a hacer como una especie de plegamiento y se va a convertir como si fuera una forma de zigzag. Y finalmente la que es de triple hélice, que es como si fuera una cadena, la cadena de pelo que le dije, la bola de pelo, donde vamos a tener 3 cadenas en vez de una, y vamos a explicar por qué en un momentito. Tercero. Entonces la diferencia del tercer nivel en relación al segundo nivel, dale la siguiente, por favor, tiene que ver no solamente próxima, no tiene que ver solamente, bueno, dale atrás, déjame enseñar a los chicos esta parte. La otra. Entonces, esa estructura de la alfa y beta queratina es, como ustedes notan, que se va a dar una especie de impresión. Ven cómo se ven las imágenes como si fuera un puente unido con uno con el otro. Entonces, en la estructura que está, en la estructura que está la hojita plegada, esa es la beta conformación, exactamente, que parece como si fuera una cadena de, vamos a decir, de bolitas, como si fuera un cintillo, pero ese cintillo está conectado entre sí a través de los puentes de hidrógeno, y de los dos lados pues tiene el mismo volumen de aminoácidos. Eso es la estructura de hoja plegada o de conformación P. Ponle atrás, déjame mostrar la de alfa hélice, por favor. La de alfa hélice es como esa estructura que tenemos ahí, que vemos como a través de la misma, vamos a decir, del mismo plano dimensional, gira una y otra vez para dar como sentido, como si fuese una especie de trenza. La que está a la derecha en azul es la estructura de la beta conformación o alfa hélice, o próximo. Nada. Próximo. Próximo. Entonces, hablemos de la estructura terciaria. No, dale la terciaria. Eso es una estructura cuaternaria, que ustedes vieron ahí, todo de básicamente 3 cadenas. Entonces, en el nivel terciario vamos a tener otras características, bueno, de las que vimos en el anterior, los puentes de hidrógeno. Ahora, en el nivel terciario tenemos uniones electrostáticas, tenemos fusiones relacionadas con las uniones hidrofóbicas y los puentes de disulfuro. Esos son los 4 elementos que dicen el nivel terciario. Y obviamente la cadena polipeptídica va a girar, hacer como esa especie de plegamiento, y este plegamiento permite que, aunque los enlaces simples se mantengan unidos entre sí para que mantengan la estructura de las proteínas, obviamente estos 4 niveles que estamos mencionando también forman parte de estas 4 características, también forman parte de lo que es el nivel terciario. Dentro de ellas, bueno, ustedes conocen, ya mencionamos, las uniones hidrofílicas y los puentes de... Obviamente, por ejemplo, pongo el ejemplo porque imagino que ustedes lo saben, y es que no todas las estructuras polipeptídicas van a tener azufre o grupo SH. Por lo tanto, no necesariamente todos los aminoácidos, todas las proteínas,
que van a pasar a un nivel terciario deben cumplir con las mismas características. Para que tengan un puente disulfuro debería tener azufre en cualquiera de las estructuras que yo estoy prácticamente separando o que quiero identificar. Próximo.